Buenas noches, bienvenidos todos a la presentación de este tema, cuyo título es El aspecto dual de la sabiduría, que será expuesto por nuestro querido hermano Miguel Palacios Moyotl. Miguel Palacios Moyotl es un miembro de la Sociedad Teosófica, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Su diploma de ingreso a la Sociedad Teosófica data del año 1960, por lo tanto, son 63 años que de aquella fecha a este momento, 63 años en que ingresó y continúa con nosotros nuestro querido hermano Miguel. Ya ustedes lo conocen, no tengo más que agregar, es un hombre que tiene más allá del conocimiento, la percepción clara acerca de los conceptos que vierte en cada oportunidad que se presenta. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por colaborar con estos trabajos. Es un honor realmente. Buenas noches a todos mis hermanos. Permítanme iniciar, como siempre empiezo, al tener la oportunidad de estar entre los estimados hermanos aspirantes a teósofos. Además, agradezco su presencia de uno más de los artículos de Madame Blavatsky, que lo tituló El aspecto dual de la sabiduría, y que editara en la revista Lucifer en septiembre de 1890, a finales del siglo XIX. Ese artículo, como en los demás, nos transmite conceptos, enseñanzas que definen su legado y que han influenciado significativamente el pensamiento esotérico y filosófico. A medida que nos adentramos en sus enseñanzas, plasmadas en sus artículos, en sus libros, nos desafiamos a nosotros mismos a considerar cómo abordamos las cuestiones fundamentales de la existencia, como lo estábamos haciendo hace un momento. Si es que estamos dispuestos a explorar, a desentrañar los misterios de la vida y del universo. Para iniciar nuestra exposición, es necesario mostrar el móvil del artículo en mención, y básicamente es una respuesta a una descalificación que realizó el editor y crítico hacia el grupo teosófico de HPB, y ella responde de la siguiente manera. Ahora sí, compartimos pantalla. El aspecto dual de la sabiduría. El término dualidad señala la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma persona o en un mismo estado de cosas. La no dualidad es una interpretación filosófica de lo que es la realidad en Occidente, y ha prevalecido una concepción dual y se fundamenta en la existencia de dos mundos, en el hombre y en el de los dioses, vinculados por una interna conexión original. Aquí tenemos a Castor y Pollux. Son las estrellas principales de la constelación del signo de Géminis, y que las dos forman la dualidad con sus dos aspectos. Nuestro consejero no pregona, así responde Madame Blavatsky, nuestro consejero no pregoniza su sabiduría, sino aquella de la era en la cual vivimos, razón por la cual
arriesga seriamente su reputación de observador perspicaz, inmolando tal devoción en el altar de las pretensiones modernas. Ya vemos aquí el carácter reflejado de Madame Blavatsky. ¿Sí? A fin de defender la sabiduría de nuestro siglo, la crítica nos desmenuza acusándonos de que preferimos la antigüedad bárbara a nuestra civilización moderna y sus interminables beneficios, olvidando que la sabiduría actual, comparada con los instintos incipientes del pasado, no es nada inferior a la sabiduría y filosofía de la edad de Platón. En fin, que se nos dice que nosotros los teósofos tenemos un demasiado cariño por el pasado y mantenemos una actitud injusta hacia nuestro glorioso presente. Y ahí en la escritura le puso una interrogación que es una expresión bastante fuerte para hacer dudar. Que el presente es el cenit rutilante de la civilización y de la cultura. De eso podemos comentar que para fines de entablar la defensa y el esclarecimiento de esa sabiduría teosófica, su texto parte desde lo que conceptuaba la humanidad en ese final de siglo XIX, mencionando que se creía un glorioso presente, que en esa época era el cenit rutilante de la civilización y la cultura. En la actualidad, la percepción humana de la sabiduría no ha variado significativamente, porque la podemos escribir con una percepción general muy parecida a la época del siglo XIX. Se puede decir que con todos sus avances en todos los órdenes, está también colocada en el cenit de la civilización y la cultura de hoy. Actualmente la palabra sabiduría la define textualmente el diccionario de la Real Academia Española, que dice: sabiduría es el nivel más elevado del conocimiento. Sin embargo, podemos entenderla también como concepto. Y dice: la sabiduría se desarrolla a partir de las experiencias propias y ajenas y la observación y la reflexión sobre la vida. También podemos decir: la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio y experiencias durante la vida. Otra definición por concepto es: la sabiduría es el grado máximo del saber, es decir, el punto donde converge la inteligencia, la experiencia y el sentido común y el buen juicio. El yin y el yang, que es esa figura que tenemos, solo existe en una unidad no dual, representada en el Tao, y por ello se debe disolver toda la idea de dualidad para así sentir el universo como una unidad armoniosa en el Tao. Así, el concepto de yin y yang, a menudo erróneamente concebido como un símbolo de dualismo, en realidad pretende transmitir la noción de que todos los opuestos aparentes son partes complementarias de un todo, no dual. Sin embargo,
si nos reta, otra respuesta que da Madame Blavatsky, a fin de mostrar en qué aspecto nuestra edad de progreso continuo y pensamiento gigantesco es inferior a la edad de Sócrates, dominado, y un Buda sentado en posición de loto. Le contestamos dándole, obviamente, nuestra opinión personal. Desde luego, el progreso de que hablaba está un poco contaminado, ya que protesta de manera cada vez más abierta el desdén por la verdad y la justicia, sin las cuales no puede existir sabiduría. En efecto, nuestra civilización, edificada sobre el engaño y la apariencia, es en el mejor de los casos como un hermoso Senegal verde, un pantano que se extiende sobre una ciénaga mortal, ya que este siglo de cultura y adoración por la materia, mientras ofrece premios e incentivos a favor de cada cosa mejor bajo el sol. Aquí Madame Blavatsky, nuestra maestra y guía, exalta la era de Sócrates, para quien la verdad se definía con el bien moral. Y esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicarla el bien. Sócrates también influye en los buscadores de la verdad, primero con su frase tan famosa y que deberíamos tenerla siempre presente: solo sé que no sé nada. Segundo, con su método, que es el que nos ayuda a obtener y recordar la verdad. Y ello hace uso del término griego mayeuti, arte de ayudar a parir, porque para él el embarazo y el parto son una analogía del proceso que debemos seguir para obtener el conocimiento por nosotros mismos, nacer nosotros mismos. Por ello, la filosofía aristotélica se entiende como aquella virtud que, siendo ciencia e intelecto, es conocedora de los principios y las causas de las cosas que deben ser útiles para uno mismo. Aunque tenga sociedades a fin de prevenir la crueldad perpetrada a los animales, carece totalmente de sociedades cuyo objetivo contemple la prevención de la crueldad moral infligida a los seres humanos. Fomenta legal y tácitamente el vicio bajo el cual forma a partir de la venta de whisky hasta la prostitución y el robo forzado a causa de los salarios irrisorios, impuestos análogamente a los del stock, los alquileres y otros artículos de comodidad de nuestro periodo de cultura. En fin, esta es la edad en la cual, aunque se proclame la libertad física y moral, en verdad es la época de esclavitud moral y mental más feroz que nunca haya existido. La civilización rápida, adaptada a las necesidades de las clases altas y medias, ha en cambio condenado a las masas hambrientas a una miseria mayor. La esclavitud hacia el Estado
los hombres ha desaparecido solo a fin de hacer espacio para la sujeción de las cosas, al ser, a los propios vicios y a las costumbres y hábitos sociales idiotas. Aquí en esos textos nos está indicando que esta fracción de texto nos ilustra que ya existían sociedades que tenían el respeto y cuidado de los animales en Europa, pero no en el resto del mundo. Ahora en casi todos los países existen sociedades protectoras del reino animal y vegetal. Sin embargo, hay una sobreexplotación, una crueldad inhumana indescriptible que siguen vigentes en el mundo, justificando el hecho porque son base de la alimentación del humano. Esta fracción de texto también nos evidencia que en este siglo ya existía la adoración por la materia y la adulación controladora, ofreciendo premios e incentivos a supuestos valores. También nos señala un final de siglo en el que se asomaba la inconsciencia y la lejanía a la sabiduría. Estos señalamientos del artículo nos conducen a preguntarnos, de ser posible en este preciso instante y en la actualidad, ¿cómo describir a la sabiduría? ¿En su dualidad o no su dualidad? Si estamos en principio de siglo y con la notoria influencia de Acuario, con los grandes avances tecnológicos, científicos, políticos y sociales, y con el control maquiavélico de la economía y la política por un puñado de seres humanos, y el evidente estado de inconsciencia de la humanidad. ¿Cómo describir la sabiduría de hoy? El solo describirla, tendríamos que ubicarnos en el grado de inconsciencia de toda la humanidad. Sabiduría consiste en discernir lo que es falso y el segundo es conocer lo que es verdadero. Si es así, ¿qué posibilidad tiene nuestro siglo de mistificación desde la revisión de la Biblia hasta la manteca natural? De reclamar sabiduría, pero antes de fomentar una controversia sobre el tema, sería bueno dar nuestra definición del término. Exponemos anticipadamente que la sabiduría es, en el mejor de las hipótesis, una palabra elástica, al menos en el uso de los idiomas europeos, lo cual no confiere ninguna idea clara acerca de su significado, a menos que la preceda o la siga un adjetivo calificativo. En la Biblia, la palabra equivalente a Chokman en griego, Sofía, se aplica a cosas muy distintas, abstractas y concretas. Por consecuencia, constatamos que la sabiduría caracteriza tanto a la inspiración divina como a la destreza y la astucia terrestre. Significa el conocimiento secreto de las ciencias esotéricas, como también la fe ciega, el temor hacia el Señor y el recelo de los magos del faraón.
aquí nos presenta con este texto como conjunto de verdades, como base de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia durante la vida. Pero es necesario preguntarnos, ¿qué tipo de verdad o conocimiento es lo que buscamos? ¿Religioso, filosófico o científico? A veces se cree que esos tres son incompatibles. Sin embargo, este no es el caso, porque son facetas de una misma verdad. En el hombre, la naturaleza, el cosmos, una persona puede acercarse a la realidad desde el punto de vista espiritual, otra desde el punto de vista intelectual y una tercera de la observación del mundo físico con todas sus maravillas y bellezas. Ellas no pueden contradecir más una a otra del hecho de que yo soy un alma, no contradice el hecho que también tengo un cuerpo. Es importante señalar que en el artículo ella, aun cuando no menciona el nombre en sánscrito de la sabiduría, tácitamente refiere a la sabiduría denominada Brahma Vidya, literalmente entendida como la ciencia o sabiduría divina, base de la teosofía. Por tanto, esta palabra se ha usado atribuyendo una constelación de significados distintos a partir del cristianismo más antiguo. Por Santiago, en la Biblia encontramos 13:17, hasta el último predicador calvinista, según el cual el infierno y la condenación eterna son una prueba de la sabiduría de la omnipotencia. Sin embargo, Santiago presenta dos clases de sabiduría, enseñanza con la cual concordamos completamente. Él traza una profunda línea de demarcación entre sofía divina o noética y la sabiduría de arriba y aquella terrenal, psíquica y diabólica. Ya que según el verdadero teósofo, existe solo la primera, la clase de sabiduría, y si quisiera podría declarar junto con Pablo que habla esa sabiduría únicamente entre aquellos que son perfectos, los iniciados de los misterios. Bueno, no puedo verlo. O al menos familiarizados con el ABC de las ciencias sagradas. De que se habla de la sabiduría, los iniciados de los misterios, o por lo menos quien tiene una idea de ello. En esta parte del artículo, ella nos afirma nuevamente que hay una primera clase de sabiduría, que en teoría se describe como Brahmadilla. Brahmadilla, en el marco del hinduismo, indica Brahma es el dios creador del universo y miembro de la Trimurti, de la triada conformada por Brahma, Vishnu y Shiva. Según un mito hinduista poco difundido, afirma que los tres dioses surgieron de un huevo cósmico. También nos menciona el significado que se encuentra en la Biblia, en la sabiduría de lo alto, que indica Santiago en los versículos 3, 13 y 18. Santiago comienza enfatizando la estrecha conexión que existe entre la vida diaria y el crecimiento espiritual. Cuando pregunta
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto podría aplicarse inmediatamente en este momento. ¿Quién de nosotros es sabio y entendido? Que lo muestre con la buena conducta sus obras y mansedumbre. Por supuesto, paso. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, toda la obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y amable. Es posible contar con los dedos de una mano a los eruditos que buscan el conocimiento, impulsado por el amor a la verdad. Y el hecho, y aun cuando estos sean desagradables, los cunde sin querer recibir la gloria dudosa de imponer al mundo sus conceptos personales favoritos, mientras los farsantes son muy numerosos. Actualmente las reputaciones para el aprendizaje parecen edificarse por medio de la sugerencia del principio hipnótico en lugar del verdadero mérito. La masa se postra cobardemente frente a aquel que se impone a ellas, razón por la cual tenemos tal cornucopia de seres considerados eminentes en el campo científico, artístico y literario. Cornucopia, aclaro, que es abundancia. Tenemos una abundancia de seres que se consideran eminentes en cualquiera de los campos. Sin embargo, si los analizamos cabalmente, ¿cuántos de ellos que verdaderamente merecen el calificativo de sabios, siquiera en la sabiduría terrenal, permanecerían? ¿Cuántos, preguntamos, de las llamadas autoridades y líderes de la humanidad se mostrarían mejor que aquellos acerca de los cuales un sabio en verdad dijo: ellos son guías ciegos que conducen a ciegos? La sabiduría y la verdad son términos sinónimos, y lo que es falso y deletérea no puede ser sabio. En realidad, ningún verdadero teósofo accedería a convertirse en el fetiche de una doctrina en boga, al igual que no se sujetaría a un sistema literal deteriorado, cuyo espíritu desapareció por siempre. No gratificaría a nadie ni a nada, por lo tanto rehusaría creer en lo que no cree y no puede creer, lo cual implicaría mentir a su alma. Consecuentemente, donde los demás ven la belleza y la gracia de la cultura moderna, el teósofo percibe únicamente la fealdad moral y las cabriolas de los payasos de los llamados centros culturales. Estos son tan copiosos que los límites del artículo son insuficientes a fin de enumerar la progenie de la cultura y del progreso de la ciencia física, cuyas últimas realizaciones empiezan con la vivisección
y terminan con el mejoramiento del homicidio por medio de la electricidad. Indudablemente nuestra respuesta no está calculada para que nos acarree más amigos que enemigos. Sin embargo, esto no lo podemos evitar. Es posible considerar a nuestra revista como pesimista, pero nadie puede acusarla de publicar calumnias o mentiras, sino solo todo lo que creemos sea honestamente verdadero. Sea como fuese, expresamos que nunca nos falte valentía moral en la expresión de nuestras opiniones, en la defensa de la teosofía y su sociedad. En este comentario, el verdadero estudiante y buscador de la sabiduría eterna evita toda artificialidad, caminando con calma y de manera autorresponsable el efectuar el progreso seguro y duradero. Por lo tanto, rehusaría creer en lo que no cree y no puede creer, y si lo hace, implicaría mentir a su alma. En la búsqueda de la sabiduría, también puede coincidir con la búsqueda espiritual, en la corriente de la sabiduría moderna, que la invita a adquirir en religiones, en cursos, en talleres, en conferencias, en prácticas ceremoniales, y las asociamos con inciensos, velas, sahumerios, cartas astrales, budas, música, lectura del tarot, ritos, oraciones, vestidos de lino, dietas especiales, conexiones extraterrestres, cursillos de la ley de atracción, de prosperidad, de los ángeles, de constelaciones familiares, de quinta dimensión, etcétera, 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 etcétera. Formas que en el contexto teosófico se respetan como un intento de superación y una búsqueda del despertar de su realidad espiritual. La verdadera espiritualidad o la búsqueda de la verdad o la sabiduría Brahman Villa, que es literalmente ciencia o sabiduría, teosofía, no tiene que ver nada con las cosas que puedan comprar o tener como se obtiene un producto de consumo. La teosofía es uno el que se ha ofrecido a sí mismo o a sí misma como un pupilo para aprender prácticamente los preceptos teosóficos. En realidad, ¿qué relación tiene la sabiduría, teosofía, la sabiduría, que rebosa de misericordia y de frutos beneficiosos, sin acometidas y parcialidades y sin hipocresías? Santiago, versículo 17, con nuestro mundo cruel, egoísta, astuto e hipócrita, ¿cuál es el común denominador entre la divina Sofía y los mejoramientos de la civilización y de la ciencia moderna, entre el espíritu y la letra que mata? Especialmente cuando en este estado de evolución, según el sabio Craig, el hombre más sapiente de la Tierra es simplemente un perspicaz infante que deletrea la letra de un libro. Al finalizar su artículo, en su comentario, nos conmina
a entender que solo es posible aprender teosofía de manera profunda y duradera si uno activa y expande el contacto con su propio yo superior. En el campo de batalla de la mente humana, los buenos y malos pensamientos luchan por el control de acciones. Por lo tanto, un buen pensamiento se perpetúa como un poder activo benéfico. Un mal pensamiento como un demonio maléfico. Y así el hombre está continuamente poblando la corriente en el espacio con un mundo propio lleno de resultados de sus fantasías, sus deseos, sus impulsos, sus pasiones. En la tradición oriental, la principal dualidad se da entre sabiduría e ignorancia. Y este extremo es el que diferencia a una persona que practica la búsqueda de la sabiduría y de quien no lo hace. Para finalizar, quiero enfatizar que en esta logia se han estudiado una serie de artículos que se editaron en la revista Lucifer, hecho que ha sido muy acertado, porque en el conjunto de sus temas han ido subsecuentemente ligados y nos llevan a adentrarnos en el conocimiento teosófico y adquirir un crecimiento real que radica en la transformación de nosotros mismos, de modo que los logros sigan como una consecuencia natural en lugar de ser algo injertado. Sin olvidar, el crecimiento humano es una propuesta a largo plazo. Y con esto doy fin a mi comentario, esperando que en algo haya sido útil y sinceramente les agradezco su atención. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Tienes todo nuestro reconocimiento por el trabajo que has realizado, que nos haces llegar tan nítidamente a través de tus exposiciones y que están cargadas de ese amor que sueles profesar hacia los seres humanos, hacia nuestros hermanos, y que sé que lo haces con una devoción infinita por servir a los intereses de la difusión de esta sabiduría divina llamada teosofía. Muchas gracias, con todo nuestro reconocimiento por tu trabajo, querido Miguel. Muy amable. Namaste. Al contrario. Ahora quiero agregar, como siempre lo hago, algún comentario que tiene relación con lo que nos acaba de exponer nuestro querido Miguel. En el libro A los pies del maestro hay una parte que dice así, que es la expresión del maestro bajo las reglas, instrucciones que le da al discípulo. Y dice, solo existen dos clases de hombres en el mundo, aquellos que saben y aquellos que no saben. Y este conocimiento es lo que realmente importa. La religión que un hombre profesa, la raza a que pertenezca, no son realmente importantes. Lo de importancia esencial es este conocimiento, el conocimiento del plan de Dios para los humanos, pues Dios tiene un plan y este plan es la evolución. Una vez que el hombre lo percibe y se compenetra realmente de él, no puede menos que trabajar en su favor e identificarse con él, pues es tan glorioso como bello. Este verdadero conocimiento, que significa tanto para la vida, da respuesta a ciertas preguntas que el hombre se ha estado haciendo desde que comenzó a ser capaz de pensar. Y estas interrogaciones
y la posibilidad de que puedan tener respuesta son para él el de la más ingente importancia, pues no son la base para que pueda sentirse seguro en la vida y pueda señalarse una trayectoria en ella. De tan esencial importancia es la necesidad de obtener estas respuestas que todas las religiones han tratado de proporcionarlas y lo mismo tratan de hacer, aunque hasta cierto punto nada más la ciencia y la filosofía modernas. Pero las respuestas más satisfactorias, completas y bellas son las que nos ofrece esa antigua ciencia respecto del hombre y su método de crecimiento en este planeta que se conoce en los tiempos modernos con el nombre de teosofía. Esa es la diferencia que existe entre una sabiduría materialista y la sabiduría de la cual nos habló Miguel ampliamente, a pesar de que dice la señora Blavatsky que este artículo tiene muchas limitaciones para poder expresar lo que verdaderamente ella desearía. Sin embargo, esa es la gran diferencia. La sabiduría, la vida del espíritu contra la vida de la personalidad materialista, egoísta. Finalmente, Krishna le dice a Arjuna, aquel que alcanza la sabiduría y elimina las incertidumbres a través del conocimiento del espíritu, se libera de las cadenas de la acción. Pues arremete con la espada de la sabiduría y amputa de una vez los lazos de la duda y el temor que aprisionan tu mente y tu corazón. Levántate, oh príncipe, y realiza tu destino. Esa es nuestra tarea. A través de estos artículos y de las explicaciones, se nos incentiva para que busquemos en este sendero del conocimiento interno de nuestro ser y de la vida superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguelito. Te quiero mucho, como siempre. Eres algo extraordinario. Gracias, Rosy. Gracias. Ilustras Ya con sabes que hermosura. Miguelito precioso, nada más que fíjate que me quedé un poquito atorada ahí en tu presentación, en una de las páginas donde mencionas algo que me quedó así como que no me quedó muy claro, que decía algo de que algo así, de que el infierno y la condenación eterna. Eso es lo que dice la religión católica. Así que son una prueba de la sabiduría del omnipotente. Me quedé casi con cara de what. Y dije, ¿qué es eso? Y entonces me sonó así como... ¿Creíste que eso lo decían en la teosofía? No. Eso es conocido. Es un precepto, un conocimiento. En la religión católica se dice que Dios con esa omnipotencia nos... Cosa tan horrible, pues es un invento del hombre, eso pues es una aberración, pero por eso... Bueno, terminé muy sencillo, ¿no? Eso es uno de las normas o de los escritos que están en la liturgia católica. Está y lo puede consultar en cualquier momento, de que así se dice que es eso, esa forma, ¿no? Que nos castiga, pero con ganas. Bien, no creo que sea muy, dijéramos, extenso entenderlo o difícil entenderlo. No es la teosofía, no es lo que piensa. Él está criticando precisamente esa forma de pensar, lo critica Madame Blavatsky, no yo, sino está ahí escrito precisamente para que volteen a ver qué aberración tienen dentro de su liturgia católica. Hola Enrique, hola Miguelito, muy buenas noches, felicidades por esta exposición muy magistral, muy educativa y nos inspiras muchísima sabiduría. Yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, me llegó ahorita así como un relámpago en donde
Hay un texto en la Biblia en donde le dice el rey Salomón, Dios al rey Salomón, ¿qué quieres? Y él decidió por la sabiduría. Entonces, en el momento que decide por la sabiduría, todo lo demás se dio por añadidura. Mi pregunta es, ¿qué tanto esta sabiduría puede afectarnos a nosotros? Bueno, la sabiduría no te va a afectar, te va a afectar la concepción que tengas de ella. En realidad se refiere a que la sabiduría pues es la vida misma, es lo que vas adquiriendo y vas controlando cómo manejarlo. Esa es una sabiduría. Y pues no, yo no le veo ninguna dificultad en entender eso, ¿no? Es muy sencillo. De que el rey Salomón, pues todas sus emisiones son perfectas, son correctas y fueron de otra época, fueron de, pues quizá de una época que no podemos determinar exactamente cuándo se emitieron esos conceptos. Bien. La otra pregunta, ¿cuál es? La sabiduría tiene una dualidad también, tanto positiva como negativa. Al final de cuentas, obviamente vamos a elegir lo positivo, porque lo negativo lo tenemos que transformar. ¿Qué tanto nos afecta esa sabiduría negativa en nuestra polaridad? Bueno, recordemos, la emisión del concepto es la unidad. En realidad es como la primera figura que yo presenté de los dos gemelos. Son contrapartes que se necesitan, que se unen y forman el todo. Entonces, realmente para que quede bien definido, no se tiende a dos filosofías. Es la concepción que uno tiene de no utilizar, por ejemplo, estamos viendo que los descubrimientos atómicos son maravillosos, pero si nuestra concepción va cargada de odio, pues con esa energía perjudico al otro. Entonces, no es en sí la sabiduría lo que está mal. Lo que está mal es la concepción humana que hacemos de ella. Pero la sabiduría es una unidad, es Brahma Villa, sabiduría divina de todo, absolutamente todo lo perfecto y correcto. Y nosotros nos distorsionamos creyendo que hay una negatividad. Hay una negatividad, por ejemplo, en la modificación de tu alimentación para que no maltrates el reino animal. ¿Hay alguna modificación? Ahí está tu concepción. La concepción la sabiduría es que debe de respetarse y tener piedad o amor a los otros reinos y no perjudicarlos. Esa es la sabiduría, pero tu concepción es que los necesitas como un alimento básico. Y ahí está la dualidad. La dualidad entendamos que es una parte de cómo conceptuamos de cómo son las cosas. Esa frase de cómo son las cosas es muy importante. Entender cómo son las cosas es entender la verdad, buscar la verdad. Entonces, creo que te quede bien claro que la sabiduría negativa a la cual te refieres es la concepción que existe en toda la humanidad. Y porque tenemos miles de ejemplos diariamente, nada más pones la noticia y ahí está el grado de inconsciencia. ¿Por qué ese grado de inconsciencia? Porque no saben cómo son las cosas. ¿Cómo es que
quiero tener dinero y se lo arrebato, arriesgándolo o amenazándolo con matarlo. No sabe cómo son las cosas. No sabe que hay una manera honesta y directa de obtener ese bien material. Y entonces él tiene la concepción de la sabiduría porque lo hace bien pensado y bien planeado. No podemos catalogarlo como sabiduría, pero sí como una destreza que está empleando mal el hecho de la verdad, del respeto y amor al semejante. No lo hace. Y ahí tiene la sabiduría de su destreza y su habilidad de arrebatar. Tiene una sabiduría, pero negativa, como dice en los textos que acabamos de leer, de la tierra. Hola, muy buenas noches a todos, hermano Miguel. Te agradezco mucho por tu exposición del artículo. Sabemos que el artículo es bastante complejo y Sí. tiene su grado de intelectualidad y por supuesto su grado intuicional que tú le has atinado bastante, que nos has dado un poquito de luz sobre estos temas. Me gustaría preguntarte tu opinión. ¿Cómo interpretas tú esa sabiduría terrestre o psíquica? Podríamos decir que es conocimiento, es decir, sabiduría divina y el conocimiento, porque es distinto saber que conocer la sabiduría divina. Claro. Y el Sí. conocimiento que podría ser solo el saber de los temas terrenales. ¿Podría hacerse esa interpolación, hermano Miguel? Claro que sí, de eso se trata exactamente, de hacer esa concepción total, de unir la parte del mundo con nuestra parte esencial. Es decir, que la sabiduría de la tierra, como son la psicología, que sabemos todos que no es una de las grandes ciencias, quizá es una de las ciencias que va más atrás, debería ir más adelante de acuerdo a nuestra evolución humanitaria de todo el globo. Pero realmente la psicología, que es escudriñar toda la composición mental y práctica del hombre, eso estamos todavía muy atrás. Jung solamente nos dio, digamos, el inicio del camino. Y precisamente buscando esa diferencia de entender que cómo tenemos que usar nuestro cuerpo, yo insistí en la exposición que se pensara un poco cómo podemos describir nuestra sabiduría actual, pero al decir esto no me refiero solamente a la sabiduría que he adquirido individualmente, sino a la sabiduría que toda la humanidad está manifestando. Y está manifestando que todas las ciencias las ha enfocado a un servicio material, pero no ha enfocado a hacer cada día mejor a un ser humano, sino a utilizar la materia. No ha enfocado. ¿Y qué ciencia es la que debería de enfocarlo? La psicología. Por eso dice, la actual psicología es todavía terrenal y ¿cuál le adjudica otra palabra? Es diabólica. Es decir, no quería mencionar. Sí, esto es lo que no se ha encontrado todavía. Todavía estamos iniciando un mejoramiento de la psicología. Es la ciencia que está enfocada a poder iniciar una transición de materia a espíritu, de poder encontrar nuestra esencia.
Sería a través de la ciencia, psicología, que el hombre va a lograr encontrar su esencia y conectarse con ella. Eso es lo que yo te puedo aportar, mi estimado y siempre apreciado Carlos. Igual. Gracias, Carlos. Agradezco toda la atención de ustedes y yo esperaba que alguien hubiera tomado una manera de interpretar la sabiduría actual. Hay tantos obstáculos para poderla definir. Sin embargo, sí es posible. Y si tratamos de pensar en estos días cómo defino la sabiduría de ahora, vamos a dar un avance en nuestro interno, que de eso se trata trabajar con nuestro interno. Bien, pues para todos los que me dieron su mensaje, les mando un fuerte y sincero abrazo. Y para todo el que me esté escuchando y el que esté presente, y todos, namaste. Reconozco la grandeza de su espíritu, de todos y cada uno de ustedes. Namaste.